Comento rápidamente. Tenemos, por lo tanto, vamos a ponerle el límite con epsilon y delta. La definición nos dice algo más o menos como lo que sigue. Sea, ya saben, una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn y cuya regla de correspondencia nos manda un espacio de m dimensiones. Y sea x0 un elemento que pertenece a ese dominio o inclusive a un punto en la frontera de A. Esto lo único que termina de ratificarnos, pues es que voy a demostrar la existencia de un límite con respecto a un punto en particular. Entonces, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a b, si y solo si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para cualquier x que pertenezca a A, que satisfaga cero menor que x menos x0, la magnitud de x menos x0, y esto es menor que delta, se tiene que la magnitud de f de x menos b es menor que epsilon. Aquí un detalle importante. Recuerden que les había yo comentado que ya dentro del cálculo de varias variables vamos a tener funciones escalares y funciones vectoriales. Como sea, mi límite siempre, bueno, no siempre. Dependiendo del tipo de función que estemos trabajando, será un vector o será un número. Por lo tanto, estas barras de magnitud se quedarán como magnitud si estoy trabajando con vectores y cambiarán a ser barras de valor absoluto si estoy trabajando con una función real. ¿Sí? Porque no puedo sacarle la magnitud a un número. ¿Estarán de acuerdo conmigo con esa situación al respecto? O bueno, eso espero. Nuestro ejemplo, entonces, el que vamos a utilizar será el siguiente. No, pues si yo le estoy poniendo que me cambie de color la letra. Y no solo no cambia, sino se desplazó. Ejemplo. Demostrar que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Voy a utilizar el lado izquierdo de nuestra pantalla, voy a borrar esto. Acuérdense, poner la observación, incluso hasta así, pónganle. Lapsus brutus de la maestra, desplazó en Z cuando debió de haber desplazado en X. Y verán cómo se acuerdan. ¿Ya puedo borrar? Sí, aquí. Voy a borrar mi lado izquierdo. Nada más un pedacito. Así póngale, como les estoy diciendo. Sí, póngale, no me enojo. Fue una realidad. ¿Quién sabe en qué planeta andaba yo? Porque no en un mundo, sino en otro planeta. Bueno, miren.
¿Qué es lo que esto me dice? Yo, digamos, tengo dos fórmulas, si ustedes quieren verlo así, para sustituir. Una de ellas está relacionada con el punto con el que vamos a trabajar y la otra está relacionada con la función y con el resultado del límite. Nuestro punto de partida, nuestro inicio para trabajar la función o para comenzar nuestra demostración será el siguiente. Vamos a decir que sea, tengo una función real, una función escalar o vectorial. Escalar. Una función escalar. Entonces, por lo que acabo de decir, esto será barra de valor absoluto o magnitud. Barrita. Barra de valor absoluto. Por lo tanto, será sea barra de valor absoluto. Nuestra función es x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada y el valor de mi límite es 0. Entonces me quedará esto menos 0 y esto debe de ser menor que epsilon. Esta es una parte. Por otro lado, ahora sí, ¿no? Barras de magnitud porque estoy trabajando con un valor o con un vector que pertenece a un espacio de 2 dimensiones y por lo tanto nos quedará x, que se refiere al x, y. Acuérdense de lo que les he dicho, esta x ya para nosotros puede representarnos desde un vector que pertenece a un espacio de 2 dimensiones como hasta un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones. Por lo tanto, esto yo ya lo interpreto como algo más que una x a la que estoy acostumbrado o acostumbrada. Bueno, es mi punto en general menos mi punto en particular. Y esto es menor que delta. Esto va a ser mi meta. A esto tengo que llegar. Y esto va a ser mi punto de partida. De aquí parto para llegar a esto. Ustedes podrán pensar ahorita que tengo esta notación de esa manera. ¿Y eso con qué se come? No le veo ni forma, ni pies, ni cabeza, ni nada. Perfecto. Eso es bueno. Porque al momento en el que nosotros comencemos a desglosar, yo espero que se vea un poco más claro. De lo que tengo aquí, de la magnitud de x, y menos el 0, 0, ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues que al final simplemente me queda la magnitud de x, y. Y por lo que hemos revisado, pues esto va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí o no? Y esto va a ser menor que delta. ¿Sí, sí o no, no? Yo me confundí ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, cuando nos convenga va a ser valor absoluto y cuando nos convenga va a ser magnitud. No es que nos convenga. Si yo tengo una función escalar, una función cuya regla de correspondencia me manda a los números, que como resultado tiene un número, utilizo barras de valor absoluto. Y si estoy trabajando con una función vectorial, una función cuya regla de correspondencia me manda como mínimo a un espacio de 2 dimensiones y como máximo a un espacio de n dimensiones, entonces trabajo barras de magnitud. Pero todo depende de la información que esté contenida dentro de esas barras. O número o vector. Entonces, si nuestra función no nos diera, si nuestra función fuera un vector, ¿sería magnitud? Ajá, barras de magnitud. Aquí. Ok, gracias. No, ¿de qué? Aquí en la desigualdad para delta es, yo diría un 99, no, sí, tiene que ser un 100% de que siempre vamos a tener vectores. Aquí sí, pero aquí no, por la característica de nuestra función. Ahora, ¿esta parte sí la entendimos? ¿Esta parte está bien? Sí. Ok. Como les dije, esto es a lo que tenemos que llegar. Esta es mi meta. Es como correr una carrera en la que
a lo que tengo que aterrizar o a lo que tengo que llegar es esta parte. Bien, ahora, ojo, porque aquí viene la magia del asunto. Nosotros debemos de encontrar una dependencia de delta con respecto de epsilon que, si es satisfecha, diremos que nuestro límite está demostrado y que en efecto para este caso en concreto este límite tiene el valor de 0. El límite de esta función es igual a 0 en este punto, claro está. Si yo no consigo aterrizar en algo de este tipo, en algo de esta forma, entonces no se satisface la dependencia de delta con respecto a epsilon y por lo tanto este límite será diferente de 0, no existe o algo sucederá ahí. Parto de esto, como les dije, del hecho de que x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada menos 0 va a ser menor que epsilon. Permítanme obviar esta parte. Ya sabemos que es menor que epsilon. No lo coloco porque ahora comienzo con mi desarrollo algebraico. Ahí les va. Yo puedo decir que esto es igual a esto. Sí, Perfecto. Y con respecto de esto, Sí, y con respecto, sigo aquí abajo, porque si no. sí. Bien, ahí viene la parte que dudo mucho les guste, pero ahí les va. ¿Qué opinan? Me perdió. pero ¿por qué, profesora? ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? ¿Qué tengo? Literal, ¿qué tengo? ¿Cómo se lee esto? X cuadrada más Y cuadrada. Perfecto. Y están de acuerdo que para comenzar esto no tiene ningún denominador. Ah, Me estorba. Esto me estorba. La ventaja de trabajar una demostración de este tipo es que nosotros no estamos obligados a trabajar con igualdades estrictas. Y eso me da la oportunidad de agregar términos, como lo estoy haciendo aquí, porque estoy segurísima que lo que ustedes esperaban por la trayectoria que yo traía es que aquí colocara un igual y alguna otra expresión. Y si se dan cuenta, yo no coloqué un igual estricto. Ujú. Pues más o menos. sí, pero ¿de No, dónde viene la otra? esto no es un igual estricto. No, Estaría yo completamente mal si aquí coloco un igual porque agregué aparentemente así sin ton ni son o sin ninguna razón esta y cuadrada. Y la verdad es que no la agregué nada más por agregarla. La agregué porque les dije, me estorba este denominador y para poder eliminarlo yo necesito agregar un más y cuadrada. Pero eso lo que provoca es que esto no sea un igual estricto, sino lo que tengo antes va a ser menor o igual, porque puede ser igual si la y llega a valer 0, que lo que tenemos acá. Eso es lo que no nos gusta de la demostración con epsilons y deltas, que estamos tan casados fehacientemente con la igualdad estricta que esto nos incomoda. Permítanme terminar.
para que vean qué es lo que estamos persiguiendo. Que ya sé que los va a incomodar, pero permítanme terminar. Como les dije, lo planteé de esa manera para precisamente eliminarlo y que simple y sencillamente me quedara aquí el valor absoluto de X. Y ahí les va la siguiente magia, que estoy segura tampoco les va a gustar mucho, pero que es cierta. Bueno, antes de que sea como un pequeño alivio. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada, ¿sí o no? Sí, La definición. Perfecto. Ahí viene el siguiente brinco. ¿Qué necesito para que esta raíz sea como la que tengo aquí? sumarle y Sumarle. cuadrada. Ujú, ujú. Y estarán de acuerdo que otra vez no va a ser igual. Pero si ustedes observan, esto que tengo aquí es lo que tengo acá. Y de algo que originalmente era menor que epsilon, se ha transformado en algo que es menor que delta. Esta relación que se acaba de desglosar nos permite demostrar la dependencia o marcar la dependencia de delta con respecto de epsilon. Este desarrollo que acabamos de hacer nos dice que por lo tanto delta es igual a epsilon y por lo tanto el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de nuestra x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada, en efecto, es igual a 0. Yo sé que esto los va a estar incomodando un buen rato, pero esto es la clave de la demostración que se hace. Y esa parte que nos incomoda tanto, nos incomoda porque resulta que les digo, estamos casados fehacientemente con las igualdades. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar desigualdades. En el límite en el cálculo de una, cuando los ponen a trabajar desigualdades, incluso que usted obtenga el valor de X y ahí a hacer ciertos juegos y ciertos malabares, no manejamos este tipo de álgebra. Es un campo desconocido, pero es un campo bastante padre. Una vez que se le encuentra el modo, nosotros inclusive pudiésemos recurrir a los épsilons y a las deltas para obtener un límite, o bueno, para intentar obtenerlo proponiendo nosotros el valor. Sabemos que la mayoría de los límites son iguales o a 0 o a 1, la mayoría, y podríamos llegar por ahí. Nosotros podríamos proponerlo, que ¿por qué lo está proponiendo? Pues simplemente es una prueba, quiero ver si se puede o no se puede, y ya. Pero sí, ya sé que esto les incomoda terriblemente. Pero como les dije, pues es un paréntesis cultural que yo quería revisar para que estén conscientes de que este tipo de procedimientos son posibles y más posibles de lo que ustedes creen. Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones. Ese silencio me está espantando. Ahora sí me están espantando. Es que lo estamos digiriendo todavía Está raro. igual. Entendí. No, en serio que no es raro. Lo que pasa es que les digo, simple y sencillamente es la formación por la que tiene que pasar cada carrera correspondiente. Y aun cuando yo no soy muy matemática, porque no lo soy, este desglose siempre me ha parecido una propuesta muy interesante. Les digo que inclusive es hasta más fácil trabajarla en el cálculo de varias que en el cálculo de una. Es mucho más sencilla. Es como que la mejor herramienta que se puede tener para demostrar la existencia de un límite en el cálculo de varias.
El único detalle es aceptar esto. Desafortunadamente, los épsilons y las deltas las vemos como el patito feo dentro del cálculo. Pero bueno. ¿Sí? Bueno, tendrán algo en qué reflexionar. Si son tan amables, necesito que retomemos entonces su archivo de graficación, límites, continuidad y no, lo de composición yo creo que lo vamos a retomar hasta regla de la cadena. Vámonos con derivada parcial, si son tan amables. Reitero, el teorema ese de composición entre funciones que teníamos para continuidad, no lo vayan a perder. Lo vamos a pegar cuando estemos hablando de regla de la cadena. Todavía nos falta una que otra sesión. Guárdenlo, por favor, y pegamos lo de derivada parcial, que es lo que restaba de la tercera hoja. Niños, ¿sí me están poniendo atención o les dejé tan impresionados con los épsilons y las deltas? Sí, estamos, No, estamos poniendo atención. pero también estamos impresionados. Les digo, es una propuesta interesante. Simplemente tómenlo como eso, como una propuesta y como información de lo que podemos hacer en algún momento. Es álgebra, a final de cuentas. Una álgebra muy abstracta. No les digo que no, porque eso de estar manejando hasta cierto punto las variables y que si le agrego y que si le sumo y que si le resto. Y ese es un ejemplito en realidad muy sencillo, muy sencillo, porque hay ejemplos un poquitito más elaborados a los que hay que agarrarle todavía más el proceso algebraico. Incluso hasta hay ejercicios en los que hay que dividir en dos la magnitud o el manejo del valor absoluto. Se rompe literal y decimos de entrada momentáneamente mitad para uno, mitad para otro y se empieza a desglosar ahí. Y el proceso es todavía un poco más elaborado, pero es un proceso interesante. Como les he dicho, su mente bien redonda siempre. Ustedes no se cierren. No, tiene que ser así y así debe de ser. No necesariamente. Sean siempre redondos de mente. Estén abiertos a todas las propuestas, a toda la información que les llegue, a todas las opiniones y sobre eso ustedes decidan qué les conviene, qué no les conviene, qué escuchan, qué no escuchan, qué toman, qué no toman. Pero nunca se cierren a nada, nunca. Siempre escuchen primero y después ya emitan su veredicto. Ok, mis niños. ¿Ya pegaron derivado parcial? Sí. Perfecto. Miren, esta es como que el comienzo o la base de lo que sería la diferenciabilidad y la derivada total de una función de varias variables, como mínimo 2. Regresamos a la definición un poco elegante, un poco abstracta, y si ustedes se dan cuenta, se parece a lo que revisaron en el cálculo de una para la definición de la derivada total. Si recuerdan, por ahí tenían involucrado un límite con una h que tendía, si mal no recuerdo, a infinito, y entonces ese incremento se trabajaba junto con la función, se maniobraba por ahí algebraicamente, y bueno, ya, se llegaba a que sí se pudo o no se pudo. La derivada parcial formalmente es algo similar, pero lo que en concreto esta definición formal nos está diciendo es que nosotros vamos a derivar parcialmente una variable a la vez. Por eso es una derivada parcial, es como si fuera una derivada que es parte de un todo, es un cachito, un pedazo nada más de lo que al combinarse con los demás cachitos ya formarán el conjunto completo. La notación que tenemos ahí, observen el símbolo de parcialidad, no es una D, ojo, no es una D,
Yo hasta diría parece un patito invertido. Tampoco es un patito invertido, es el símbolo simplemente de la derivada parcial. Y nada más déjenme aclarar, hay un detalle que me hizo falta. En términos generales, como se les indica ahí, será la parcial de la función que estemos trabajando con respecto de x, y, que puede ser x, y, z, y x1, x2, x3, etcétera, etcétera. Cuando nosotros queremos evaluar la derivada parcial en un punto determinado, colocamos una línea vertical y hacemos la aclaración de que x y es igual a pues, el valor que se nos indique, ¿no? A un x0, por ejemplo. Esta es la manera de indicar que tengo que evaluarla. Una vez que la obtuve, la tengo que evaluar. Bien. Pasemos entonces ahora a ver cómo es que tendríamos que trabajarlo. Por eso ustedes estuvieron, digamos, en renovación o en entrenamiento con aquellas derivadas totales que se les solicitó, para que al llegar a este punto, pues la situación no estuviese tan extraña. Yo esperaría. Vamos a comenzar con una función sencilla. Vamos a indicar que sea f de x, y, de x, y, igual a x cuadrada por y cúbica más c a la menos xy. Y ahorita les comento lo de la función también. Menos un coseno. Sí. De x menos y cuadrada. Por decir algo. ¿Cómo sé cuántas derivadas parciales de primer orden? Aquí me hizo falta derivada parcial de primer orden, porque también vamos a tener órdenes posteriores. ¿Cómo sé cuántas voy a calcular? Eso depende del número de variables de las que dependa la función. Si mi función depende de dos variables, como en este caso, yo voy a obtener dos derivadas parciales de primer orden. Si mi función dependiese, por ejemplo, de 10 variables, pues entonces yo debo de calcular 10 derivadas parciales de primer orden. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Sí. Perfecto. Quedamos que aquí solamente son dos y las voy a calcular de manera general. Todavía no las voy a evaluar en un punto. Lo representamos de esta forma. La parcial de f con respecto de x. Esto lo que me está diciendo, mis adorables niños, mis adorables criaturitas del Señor, es que para mí la x va a ser una variable y todas las demás variables van a funcionar como constantes. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? La x es la variable y todas las demás son constantes. Ustedes podrán decirme, ¿cómo, maestra? ¿Cómo una y va a ser constante? Por el momento la considero así. Yo no estoy diciendo que sea una constante, sino que la vamos a considerar como una constante porque a esta derivada parcial, la variable que le interesa es la x, no la y, le interesa la x. Y por lo tanto, esta y cúbica, por ejemplo, en este caso la trato como si fuera un 4. Si yo tuviera 4x cuadrada, pues sabríamos que el resultado es 8x. Bueno, pues en lugar de llamarse 4, se llama y cúbica. Y mi derivada con respecto de x en este caso sería 2x por y cúbica. ¿Sí? Derivé sobre solo la x. La y cúbica se quedó como si fuera una constante cualquiera. Hello.
Sí, hasta ahí sí. Sí, va bien, va bien. Ok. Siguiente. Menos y por e a la menos xy. Más el seno de x menos y cuadrada. Y bueno, pues sería por 1, que no pinta. Veamos cómo nos quedaría la parcial de f con respecto de y. Ahora la x cuadrada sería como la constante cualquiera. Y me quedaría un 3 x cuadrada y cuadrada menos x por e a la menos xy es cierto, menos no, no, sí es menos. Bueno, me voy despacio. Menos, entonces es un más seno de x menos y al cuadrado por menos 2y. Por lo tanto, esto nos quedaría como 3x cuadrada y cuadrada menos x por e a la menos xy menos 2y. Aquí nada más lo estoy acomodando por el seno de x menos y cuadrado. Listo. ¿Qué opinan? Que está fácil. Sí, ¿verdad? Digamos, si nosotros podemos mantenernos concentrados en esa situación de que solamente derivamos una variable a la vez, pues yo esperaría que no hubiese mayores problemas. Yo esperaría. Ok. Vamos a retomar nuestro concentrado de diferenciación. Y si son tan amables, vamos a calcular la derivada parcial. Vamos a hacer el ejercicio del 5 del inciso A, por favor. Del concentrado de diferenciación del 5 del inciso A. Ujú. ¿Va a poner Está musiquita, bien. maestra? ¿No podemos qué? ¿Musiquita? Sí, nada más que estaba esperando que me contestaran si ya ubicaron el ejercicio. El 5A, ¿verdad? 5A, por favor. Ok. Ya, ¿verdad? Ya. Ok. Josué, Dígame. paramos grabación. Ese dichoso ejercicio. Vamos a ponerle otro color para que no se vea esto tan plano. Escucho la parcial de f con respecto de x. ¿Quién me ayuda? 2xy cúbica Ajá, más 1 sobre x más y de acuerdo, menos 3 seno de 3x. de acuerdo. Es coseno, ¿no? Es Sí, es coseno. Es coseno. ¿Coseno? Sí, es Ok. que no la volví a transcribir. Sí. Ok, usted no se preocupe, usted tranquila. Todo bien. ¿De acuerdo? ¿Y listo? ¿O nos falta algún término? No, sí, esto. Perfecto. La parcial con respecto de y, si son tan amables. 3x cuadrada y cuadrada De acuerdo. más 1 sobre x más y Ujú. menos 2 por e a la menos 2y. Muy bien. ¿Dudas? Ok.
¿Se acuerdan ahorita que salieron estas funciones a relucir de la filosofía que yo me traía con respecto al e a la x y al logaritmo de y? En una sí tenía razón, en la otra no. Y es que andaba yo filosofando, me la paso filosofando yo creo. XY. La de logaritmo natural viene así, sí viene así. Si mal no recuerdo, esto es 1 para x y esto es logaritmo natural de x. Y la de e a la y, aquí vale 1, pero era... Así. Bueno, ahí, así. Ujú. Ahí está. No me acuerdo qué andaba yo pensando, con qué la estaba confundiendo. O me sigo confundiendo, porque era así, era así. No, sí, está bien, está bien. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones hasta aquí? ¿Cómo vamos? Viento en popa. Profesora, yo sí tengo una duda. Dígame. Bueno, es que en el ejercicio lo trabajan como una, a ver, f de x, y, z. Entonces, para la derivada de z, bueno, sería 0, ¿no? Ujú. Sí, si está z ahí, en efecto, como usted dice. F de x con respecto de z, 0, porque no tenemos ninguna relación con z. Sí, buena observación. Gracias. No a usted. Ok, ahora, profesora? sí, dígame. Igual dependiendo entonces del número de variables que nos da, o sea, x, y, z, va a ser el número de derivadas parciales que vamos a hacer. De primer orden. Ajá. Porque mi insistencia, ahora sí que no es que yo quiera estarnos moleste y moleste con esto, pero cuando nosotros cambiamos de orden, hablamos de un segundo, de un tercer orden, la cantidad de derivadas parciales se incrementa. Por eso es que estoy duro y dale con ello, porque para un primer orden nos vamos así literal. Como usted bien dice, número de variables es igual a número de derivadas parciales. Pero ya en un segundo orden se incrementa y más adelante veremos cómo. Ok, gracias. No, a usted. Ok. Bien, ahora, por favor. Pegamos plano tangente. La definición de plano tangente y hasta antes de las propiedades de las funciones diferenciables. Solo plano tangente. Maestra, una duda. Bueno, para el examen, ¿va a venir hasta esto, hasta las derivadas? No, lo vamos a dejar hasta el límite. ¿Hasta el límite? Ok, gracias. Sí. Sí, ya lo de derivada parcial y por supuesto epsilon y delta no. Como les dije, eso solo fue un paréntesis cultural que ya veo los desacomodó bastante, pero eso es bueno. Eso quiere decir que tan conformes con dicha demostración no están, que tiene sus pormenores. Y causar ese tipo de, digo, no es bueno causar incomodidad, pero sí es bueno que les haya parecido extraño el procedimiento, ¿no? Pero no, epsilon y deltas no, solo hasta, bueno, límite y continuidad. Derivada parcial ya no, pero continuidad sí. Límites y continuidad, ¿ok? Y por ejemplo, el límite, si llegamos a tener una situación en la que el límite a priori no exista, ¿vamos a tener que hacer las conversiones o con decir que no existe ya quedó? No, pues me tiene que decir por qué y me tiene que demostrar por qué. Ah, ok. Sí, pues como ustedes vieron, a primera instancia vimos que no existía y después de estarle analizando un rato, después de estarlo jugando un rato, pues confirmó que no, pero como les decía yo, no basta con que, ay, sustituyo, veo que no y vámonos, listo. No, eso no. Si es que llegara a venir algo así, no lo sé.
Ok, ¿ya? ¿Listo? Plano tangente, ¿estamos? Ya. Bien. Como podrán observar, en esta definición solamente se está recurriendo a una función que depende de dos variables y nos lleva a un espacio de una dimensión. Ya checaron la definición, nos dice ahí CAF, una función que va de R2 a R. Por eso es que sabemos que depende de dos variables y nos lleva a un espacio de una sola dimensión. Eso quiere decir que se trata de una función escalar o vectorial. Vector. A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Escalar, ¿no? Escalar. Su regla de correspondencia escalar, nos ajá. lleva a un espacio de una sola dimensión. Eso quiere decir que aterriza en un número. Bueno, digamos que vamos a utilizar nosotros a las derivadas parciales de esta función para formar un plano tangente. Ustedes recordarán que dentro de las aplicaciones de la derivada en su cálculo de una, es que nos ayudaba a calcular la pendiente de una recta que iba a ser tangente a un punto determinado sobre una curva determinada. Algo similar sucede aquí, pero pues no puedo hablar de una recta. Como ya estoy trabajando mínimo en un espacio de 3 dimensiones, pues entonces voy a hablar de un plano. Pero la aplicación de la derivada parcial sirve para lo mismo que una derivada total en el cálculo de una. Me permite calcular o darle la característica al plano de esa tangencia. Observen, vamos a formar nuestro plano. Todas las operaciones que hagamos serán iguales a z. Tenemos que evaluar la función en el punto, obtener la derivada parcial de primer orden y evaluarla en el punto, multiplicarla por x menos x0 y es un trato similar para la parcial con respecto de y. Dicho lo anterior, nos regresamos a nuestro concentrado de diferenciación y realizamos el ejercicio 7. Es el único que tenemos. El ejercicio 7, por favor. ¿Ok? Supongo que sí. Sí, profesora. Están muy rebeldes hoy, no me quieren contestar. Como dice Josué, se están ganando un examen surprise. Límites y continuidad, recuerden por favor, límites y continuidad. O bueno, hasta continuidad. Nos quedaremos en continuidad. Bueno, mientras, musiquita. Paramos grabación. Josué. Ya se fue Josué. Josué. Aquí ando. Paramos grabación, por favor. Pausa. Para espacio. ¿Cuál era la función que teníamos que trabajar, por favor? Es f de xy es igual a e a la x Sí. sobre x cuadrada más y cuadrada en el punto 1,2. Perfecto. Gracias. F de 1,2, ¿cómo les quedó? Es sobre 5. Es sobre 5. Muy bien. La parcial de F con respecto de X evaluada en el punto 1,2, ¿cuánto dio? ¿Qué pasó? ¿Nadie quiere decir? Ay, mis niños. Bueno, sería lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo.
Pero es 2x, ¿no? Ujú. Sobre lo de abajo al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo que no hice fue la evaluación. ¡Ay, qué bonito niño! Que por cierto, oigan, acabo de revisar cómo van con su entrega de cónicas, de la plana de cónicas, y varios no la han entregado. Es la última vez que les comento. Al que no entregue, 2 puntos menos en el examen. Ustedes sabrán. Eso quiere decir que no se dieron el tiempo de hacerla y a lo mejor piensan que estoy jugando. No estoy jugando. Ujú. Cuando vean ahí la notota en su examen, ya saben por qué. Bueno, sustituyo y esto quiere decir que nos quedaría... ¡Ay, esta barra! 5e a la 1 menos 2e a la 1, 25, ¿verdad? Y esto nos queda como 3e a la 1 sobre 25. La parcial de f con respecto de y tendremos algo similar, quiero suponer yo. No igual, pero sí similar. Otra vez, bueno, lo de abajo por la derivada de lo de arriba nos da 0. Por lo tanto, no tiene caso que la contemplemos. Mientras que la de arriba por la derivada de lo de abajo sí tiene un valor definido. Esto nos queda con un menos 2, 4e entre 25. Una vez que ya tenemos nuestros resultados, prácticamente es sustituir. Nos quedaría como 3e a la 1 sobre... Ay, no es cierto. Mentiras, 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 mentiras. E a la 1 o e entre 5 más, ahora sí, 3e a la 1 sobre 25 por x menos x0. En caso de no tener esto, pues no le estaríamos dando la estructura a nuestro plano. De plano. Y menos y0. Y pues hacer cuentas, ¿no? Prácticamente. E a la 1 entre 5. Me voy representando todas las constantes primero. Menos 13 a la 1 sobre 25. Más 8e a la 1 sobre 25. Si me equivoco, me dicen por favor. Después tendríamos un más 3e a la 1 sobre 25 por x, menos un 4e a la 1 sobre 25 por y. Prácticamente tenemos aquí puro 25 y si nos lo queremos quitar de encima, pues tendríamos que, sobre todo este último, para que nos quede 25, sería 5... 5 arriba me queda. 25. Sí, ¿verdad? Sí, porque es 5 por Entonces, 5. 5 por 5. Nos quedaría un 25z por 5e a la 1 menos 3e a la 1 más 8e a la 1 más 3e a la 1 por x menos 4e a la 1 por y. Inclusive el e a la 1 también lo podíamos factorizar, simplificar. Bueno, pero ahorita. ¿A no le faltó el menos 2? Bueno, multiplicar por el menos 2. Es este. Ya vi. Lo reordenó. Ajá. Sí. 5 y 8 nos da 13, con este 3 nos da 10. Hasta aquí quedaría 25z más, no, ¿qué más? Igual. 10e a la 1. Y bueno, con lo otro ya no hay mucho que hacer. 13 a la 1 por x menos 4e a la 1 por y. Simplemente reordenando un poco para ya ponerlo como ecuación del plano. 13 a la 1 por x menos 4e a la 1 por y menos 25z más 10e a la
1 igual con 0. Y listo. O igualamos con 10, pero se puede quedar así. Lista la ecuación del plano tangente. ¿Dudas? No. Perfecto. ¿Cuál punto 1,2? Ok, pues espero que estén ustedes de acuerdo con que dejemos por hoy aquí ya la sesión. ¿Les parece? Perfecto. Ok. Entonces, recuerden, para el viernes me tienen que entregar su concentrado respectivo. ¿Qué más? Es el examen a las 12. Entonces, ¿de qué tema quedó? Si mal no recuerdo, desde Producto Cruz hasta continuidad. Ok. Voy a abrir de una vez hoy la asignación para su concentrado. Como que no me quieren hacer mucho caso y creo que la asignación de la plataforma cierra hoy. Déjenme ver. De la plana de cónicas sí cierra hoy. Cierra hoy, ¿verdad? A las 11:59. Todavía tienen tiempo. Les reitero, no estoy jugando. Si piensan que estoy jugando, que estoy vacilando, pregúntenle a Josué. Bueno. Listo, Josué, paramos grabación, por favor.